Con nosotros en el estudio está Saúl Méndez, es el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares, el Suntrax. Ciertamente ayer escuchamos y veíamos en la noticia que el Suntrax anunciaba la posibilidad incluso de convocar a una huelga a partir del 1 de abril, creo que era la fecha que se había mencionado. Buenos días, bienvenido a TVN, señor Saúl. Gracias, Eduardo. Un saludo a todos los televidentes y a los oyentes que sintonizan este importante noticiero. En la noticia también leía como que Suntrax iba, no sé cuál es la palabra, pero querellar, demandar, etcétera, al Ministerio de Trabajo. ¿Por qué? ¿Cómo no? En primera instancia, permíteme desmentir al señor Eduardo Rodríguez, que acabo de ver una entrevista que él dio aquí, que se le hizo ayer, que dice que nosotros presentamos un pliego de peticiones sin reclamar la convención colectiva. Eso es absolutamente falso. El pliego de peticiones está aquí en mano. Y el punto primero del pliego de peticiones dice, y permíteme leerlo textualmente, rapidito aquí, dice que la Cámara Panameña de la Construcción, en razón de que no ha pactado una nueva convención colectiva, sea obligada a negociar el pliego de peticiones y así acordar una convención colectiva de trabajo con el Sindicato Único Nacional de Trabajadores. Es lo primero que ustedes piden. Petición punto uno, que ya sean obligados a negociar. Así, Okay, la convención colectiva. Bien. Según la ley, cuando tú presentas un pliego de peticiones, el funcionario del Ministerio de Trabajo que recibe el pliego tiene que hacer observación en el acto si las hay. Si no las hay, él tiene que tomar el pliego y tiene 2 días para darle notificación a los empresarios. Cuando los empresarios se notifican, hay 5 días para que los empresarios contesten y luego entonces hay 10 días para negociar. Nosotros tuvimos problemas al presentar el pliego, ellos no querían recibir el pliego, los recibieron prácticamente a regañadientas, después no querían notificar el pliego, tuvimos que hacer acciones para que se notificara el pliego y ahora que el pliego está notificado, los empresarios, en una abierta colusión con ellos, los del Ministerio de Trabajo, le dicen los empresarios a los del Ministerio que nuestro pliego está en indebida forma y ellos sacan una resolución el martes que vamos a negociar diciéndonos aquí está su pliego, llévenselo para corregir. A ver, ¿qué día presentaron ustedes el pliego? Nosotros presentamos el 24 de marzo. Ellos notificaron 20 días después, el Ministerio de Trabajo presentamos el 25 de febrero. Okay. Y ellos notificaron el 14 de marzo. Pero esas observaciones que hay que hacer en el acto... No la hicieron. El pliego está presentado. ¿No le hicieron ninguna información? Ninguna observación hizo el ministerio en ese momento. Okay. Entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Hay un principio constitucional que dice que el funcionario solo puede hacer lo que la ley señala y establece. ¿Qué significa sacar una resolución y regresar el pliego de peticiones? Significa que se está trabajando tras cortinas y respetando la Constitución y respetando la ley y respetando el debido proceso. Ahora, me perdí en una parte. ¿Ustedes no estaban sentados ya en una mesa de negociación? O sea, usted me habla de 2 días, de 5 días y 10 días para negociar. Esos 10 días para negociar... Empezaban el martes. Empezaron el lunes. Pero ustedes no estuvieron ya en una mesa antes. Sí, con los empresarios vía directa. Ah, ok. Esa es otro tipo de negociación. Esa es una negociación vía directa. No llegaron a ningún acuerdo en ese momento. Sí acordamos 102 cláusulas de las 152. Faltan 50. Okay. Pero además de faltar esas 50 son las económicas. Los empresarios han pasado casi 5 meses y no proponen. Es más, en la contestación de los empresarios ellos no le proponen a los trabajadores a través de su sindicato cuánto están ofreciendo en aumento de salario. Eso no lo ve el Ministerio de Trabajo. Ayer nos citan a nosotros los trabajadores y a los empresarios y cuando nos ponemos de acuerdo, bueno, vamos a negociar, levanten el acta, vamos a poner los días y horas de negociación, entonces dice el Ministerio que ellos no pueden levantar acta porque el pliego está suspendido. Otra locura más. Nosotros hemos decidido que vamos a querellar. Esos 10 días de negociación, ¿ya hubo el primero de los 10 días? Empieza el 25, es decir, el día lunes, el día martes, que nos sentamos, sacaron la resolución, el día miércoles ayer, yo como representante 3 días de los 10. Legal, me notifiqué y apelé. En una apelación queda en efecto suspensivo la resolución, ellos dicen que está en efecto suspensivo el pliego completo, o sea, es una barbarie la que se está cometiendo y nosotros hemos decidido que vamos a penalmente querellar al director general de trabajo. Bien, hábleme de los 50 puntos que no han sido consensuados. Usted me dice que son las cláusulas económicas. Hay cláusulas económicas. Por lo menos, dígame una de las 50. En materia de salario hemos planteado 3 variables. La primera de ellas es que los trabajadores de la construcción ganen lo mismo que ganan en Panamá en el interior del país. ¿Eso en qué se fundamenta? Primero, se produce lo mismo. Segundo, la vida en el interior de Panamá es más cara. Por poner un ejemplo, el transporte. Si tú te mueves de Santiago a Los Santos o a la ruta interna, no cuesta 25 centavos. Como aquí en la ciudad. Como aquí en la ciudad. Entonces las condiciones... Esa es una. Esa es una. Okay. La otra
que hemos planteado diferenciar los salarios de las obras normales de la mega obra. En mega obra tiene que pagarse más, como ocurre en todas partes del mundo. En una mega obra los trabajadores ganan mayor salario. Y la tercera es los aumentos de salario por hora, por año, como se han pactado desde el año 74 hasta esta fecha. ¿Cuánto es esa aspiración? Ahora mismo, ¿cuánto es el salario? El salario de un ayudante es de 2.67 la hora. Y el salario de un calificado... Es el ayudante general. Al ayudante general. 2.67. 2.67 la hora. ¿Y a cuánto pretenden ustedes que suba el salario del ayudante general? Sin duda para que cubra el costo de la canasta básica de alimentos. ¿Cuánto es eso? Nosotros ¿De 2.67 a cuánto? propusimos para empezar el primer año 50% de aumento. Pero una propuesta, 50% de 2.67 es $1.33. Sin duda. O sea, más 2.67 serían 4 dólares. Aproximadamente. Aproximadamente, pero esa es la propuesta para negociar, tenemos claro. O sea, que puede Porque haber... tú tienes que esperar la contrapropuesta que te hagan los empresarios para empezar en lo que en la negociación se llama propuesta y contrapropuesta hasta llegar a un punto medio. De igual manera, para el resto de los años se está planteando un aumento de salario, una propuesta para negociar. Los empresarios han mantenido una actitud, a nuestro entender, distinta a la que ha habido con anterioridad. Ellos tienen que presentar su contrapropuesta, no lo hacen, contestan el pliego de forma ilegal, el ministerio se lo acepta, no le exige que digan cuánto ofrece y obviamente la negociación está en un punto de crisis. En esos 10 días que ustedes negociaron, perdón, no sé si fueron 10 días, pero en esa negociación directa que ustedes tuvieron, ¿no hubo tampoco esa contrapropuesta de parte de ellos en alguno de los puntos? En materia de salario y en materia económica todavía no ha habido propuesta a los empresarios a la propuesta hecha por los trabajadores. Esa es la realidad. Se han pactado 102 cláusulas de las 152, pero en materia económica ellos no han hecho propuestas en casi 5 meses. O sea, ellos, por ejemplo, a esa propuesta de $4 la hora que ponen ustedes. No han hecho propuesta. Ellos no han dicho, bueno, ustedes tienen 2.67, le voy a dar 2.68. O sea, no han hecho ni una sola propuesta. Hasta hoy, los empresarios no han hecho una sola propuesta en materia económica. Me ha dicho 2. ¿Hay otra cláusula? Son 50. Por supuesto, está el problema de la seguridad. En el problema de la seguridad ocurre lo siguiente. Un trabajador se accidenta en un centro de trabajo. Es incapacitado por 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Cuando ese trabajador cae en esa condición, inmediatamente él y su familia empiezan a aguantar hambre. No solo el accidente que lo incapacita, que lo puede dejar en una silla de ruedas, en la cama, inhabilitado, sino también que no tiene ingresos. El Seguro Social paga como a los 6 meses después del accidente. Los empresarios se relevan de sus responsabilidades con relación al accidente que ha ocurrido. Entonces estamos demandando una indemnización para que ese obrero incapacitado pueda, en efecto, recibir ingresos mientras llega lo del seguro y para poder darse atención médica. Entonces los empresarios frente a eso tampoco han hecho propuestas. No hay unas condiciones allí, porque el accidente puede ser por negligencia del empleador, por negligencia del empleado o por razones por supuesto, de fuerza mayor, pues. Causa ajena a los dos. En términos legales, todo accidente de trabajo es responsabilidad del empleador. Cuando hablamos de prestación en materia de ese accidente de trabajo, puede haber la variable que tú dices. Eso tiene que investigarlo el seguro y finalmente decir quién es el responsable. Por lo general, ellos no investigan nunca eso. En términos generales, pero también hay problemas en materia de seguridad. En materia de seguridad, el año pasado murieron 29 obreros en la industria de la construcción. Esta es una industria donde no solo mueren 29 personas, como ocurrió el año pasado. Aquí hay gente que queda enferma, gente lisiada, o sea, hay de todo. Y los trabajadores tenemos que reclamar frente a ese problema, porque esto se genera en el centro de trabajo. Ese es otra de los planteamientos que hay en materia de la convención colectiva para discutir con los empresarios. Otro elemento importante que estamos planteando en materia de discusión con ellos es el tema de las pólizas de vida que hay en la construcción. Nos estamos pidiendo que eso se incremente. Hay ahora mismo una póliza de vida. Hay una póliza de vida. Es aproximadamente la máxima es de $28,000, ¿no? Sumándole todos los distintos rubros que tiene. Pero estamos planteando que eso debe incrementarse. En efecto, cuando ocurren este tipo de problemas. ¿Y en ninguna de estas cláusulas que usted ha mencionado hay contrapropuesta? No hay contrapropuesta a los empresarios. Ese es el gran problema que hemos tenido en esta discusión. Los empresarios, y lo reitero, ahora yo estoy consciente de algo, yo sé que ellos están obligados a hacer propuestas y ellos van a hacer propuestas. Lo que está ocurriendo en este momento entre los empresarios y el Ministerio de Trabajo, que es como nosotros interpretamos este problema, obviamente está tratando de arrinconar al sindicato, ¿verdad? Y nosotros ya tomamos una determinación. Los 10 días de negociación terminan el 4 de abril, como lo dice el Código de Trabajo. A partir del 4 de abril
Los trabajadores, como dice el Código de Trabajo, estamos facultados para declararnos en huelga en los próximos 20 días. Ok. Y eso es lo que va a ocurrir, una huelga general en la industria de la construcción. Pero en los próximos 20 si no días, pasa. o sea, no tiene que ser que la huelga empiece el mismo día 5. No, pero eso va a depender de cómo nosotros veamos el problema de la mesa. Le pregunto algo, señor Saúl. ¿Cómo sería la huelga? Se lo digo porque una huelga es un problema que ahora mismo tiene trabajadores de la construcción y Cámara de Comercio. Cámara Panameña de la Construcción, corrijo. CAPAC, Cámara de la Construcción y trabajadores. Si ustedes tienen una huelga y ustedes paralizan un proyecto, los empresarios dueños de las constructoras tendrán que ver cómo resuelven el problema con ustedes y paralizan la huelga. Pero cuando ustedes cierran la calle, el problema lo tenemos todos los demás que no somos ni constructores ni trabajadores de la construcción. Fíjate, este es un tema bien interesante porque aquí hay derechos. La civilización se debate en derechos. La población tiene derecho a manifestarse públicamente. Y nosotros vamos a hacer uso de todos los recursos legales que tenemos para llegar al fin del pacto de la convención colectiva. Hay una huelga, se van a parar los proyectos, pero otra vez se van a movilizar en las calles. Van a hacer marchas, van a distribuir volantes. Por ejemplo, hay una construcción grande en la vía del Puente Centenario y ustedes salen caminando por ahí, todo el que viene de Arraiján, incluyendo usted que vive de ese lado de la ciudad, entonces tiene ese problema. Sin duda, ese es parte del ejercicio del derecho que tenemos todos. Y el derecho que yo tengo de venir a Arraiján sin que nadie me tranque la vía. Bueno, una cosa es cerrar la vía total, otra cosa es marchar por la vía. Son dos cosas distintas. Que tú no llegues al tiempo que corresponde, bueno, ese es lamentablemente un efecto que yo no puedo eliminar. Pero una marcha, acciones de masa pasan en Panamá y en cualquier parte del rincón del mundo. Así que eso nosotros no vamos a renunciar a ello, Eduardo. Así de sencillo es eso. Hoy, la población, en términos generales, tú acabas de discutir aquí con un funcionario público el problema del agua. La gente está cansada, insatisfecha de problemas. Esto que está ocurriendo, esa huelga que va a haber el 1 de abril, porque hay una advertencia. Me dijo el 5, ¿es el primero o es el 5? El 1 de abril hay una huelga de advertencia de 24 horas. La advertencia. Al Ministerio de Trabajo y a los empresarios de 24 horas. El 4 de abril termina el procedimiento de conciliación. De ahí para adelante hay 20 días para que nosotros nos declaremos una huelga general. Los empresarios y los funcionarios del Ministerio de Trabajo, se lo estoy diciendo y se los dije ayer, deben tener claro que nosotros no vamos a salir de una negociación sin una convención firmada, sin aumentos de salario y con mejores condiciones económicas. Nosotros trabajamos en una industria multimillonaria. ¿Qué ha pasado esta vez, señor Méndez? Yo he estado en negociaciones, cubriendo como periodista negociaciones del Suntrax y Cámara Panameña de la Construcción, y siempre han llegado a un acuerdo. De hecho, las huelgas del Suntrax han sido por temas nacionales y no necesariamente por huelgas contra sus empleadores, llamémoslo así, que es la CAPAC. ¿Qué ha pasado esta vez? Yo conozco esto perfectamente. Yo fui secretario de Defensa varios periodos en el sindicato y he negociado las últimas 25 años la convención cada 4 años. Siempre hay una parte en que discutimos de forma directa con ellos. Después, agotado ese procedimiento, vamos al Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Para agotar el procedimiento legal. ¿Qué está ocurriendo ahora? Está ocurriendo exactamente lo mismo. Fuimos, negociamos 102 cláusulas, ellos no han hecho propuestas, presentamos el pliego de peticiones. Pero, en esta ocasión, el Ministerio de Trabajo, en vez de ser mediador, se ha convertido en parte del conflicto. Pero hace 4 años cuando ustedes negociaron, ¿no era el mismo Ministerio de Trabajo de hoy día? En verdad, este Ministerio de Trabajo se ha caracterizado por ser un Ministerio de Trabajo antiobrero. Desde la ley Chorizo para adelante, eso allí no tiene orden ni ley. El problema que tenemos es que ellos se han convertido en parte del conflicto. ¿Te das cuenta? Al convertirse en parte del conflicto no están jugando el papel de mediador. Ahora, eso que está haciendo el Ministerio de Trabajo, junto con los empresarios, ¿qué significa? Porque ellos quieren que saquemos parte de los puntos del pliego. Porque después de una huelga, si demora 15, 20 días, un mes, 2 meses, lo que demore, los trabajadores tienen derecho a ir a los tribunales y presentar una demanda de imputabilidad de huelga. ¿Qué significa eso? Los días que estamos en huelga, si los empresarios generaron la causa, tienen que pagárnoslo. Cuando ellos nos piden retirar los puntos del pliego de peticiones que estamos reclamando violaciones a la ley y a la convención, entonces ellos quieren que nosotros no vayamos a reclamar los días que hagamos huelga en un momento determinado. Este es un problema de carácter de intereses. El ministerio está trabajando para la CAPAC. Esa es la realidad. Saúl Méndez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares, el Suntrax. 1 de abril entonces sería huelga de advertencia. 24 el 4 horas de abril vencen los términos que están establecidos en la ley y a partir del 5 quedan 20 días entonces. Para declararnos en una huelga general en la industria de la construcción, los trabajadores de la construcción. Me quedo con eso, situación que vamos a vigilar de cerca a través del equipo de TVN Noticias por la preocupación nacional que eso conlleva. Gracias por estar con nosotros. Por la oportunidad, esta mañana, un gusto tenerlo acá.